¿Qué tal? Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Anoche se registró un acumulado de 194.490 personas muertas. Es necesario que no bajemos la guardia y es necesario que extrememos precauciones. Vamos a dar inicio a este estudio. Hay gente que quiere estar en el cielo y esa es una realidad. Hay muchas personas que quieren y pretenden estar en el cielo, pero no quieren conocer a Dios en la tierra. Entonces la pregunta es, si tú quieres irte al cielo, pero no quieres conocer a Dios en la tierra, ¿cómo le vas a hacer? Porque no es por inspiración espontánea. Cuando me muero me voy al cielo. No, necesitas conocer a Dios. Y la única forma de poder conocer la voluntad de Dios es leyendo las Escrituras. Nos dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces nosotros tenemos que cumplir las cosas que están plasmadas en la Escritura, que es la voluntad de Dios, para que yo entonces sí pueda irme al cielo. De otra forma, pues no hay atajos, no hay sobornos. Si no es por medio de la voluntad de Dios, yo no voy a poder estar en el cielo. Y nos dice, esta es una promesa, así prosperarás y tendrás éxito. Las personas en ocasiones no leen la Biblia y no saben todas las promesas que tiene Dios para nosotros. Hay personas que quieren tener, que Dios hable con ellos, y Dios normalmente pues nos entrega la Biblia para que empiece a haber esa relación, esa comunicación en ambos sentidos. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por eso es inerrante. Inerrante quiere decir que no tiene error. Vamos a ver una correlación. Dice Proverbios 30, versículo 5. Toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Y para que yo pueda tener la protección de Dios, pues tengo que estar dentro de la cobertura de Dios por medio del Señor Jesucristo. De lo contrario, Él no me va a proteger. La Biblia es la carta de amor que Dios nos dejó para que conozcamos quién es y cuál es su buena voluntad para con nosotros, sus hijos. ¿Todos somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios. Para que yo pueda aspirar a ser hijo de Dios, requiero aplicar lo que me está diciendo Juan 1:12, que es, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si yo pretendo ser hijo de Dios, tengo que reconocer al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la última vez que la leíste? La Biblia debe ser el pan diario. Es con lo que nos vamos a alimentar, con lo que nos vamos a nutrir espiritualmente. Si nosotros no tenemos este pan diario, pues vamos a morir de inanición, vamos a tener una anemia espiritual terrible. La Biblia debe ser el pan diario, no un pastel para ocasiones especiales. Yo no me puedo estar nutriendo de puro pastel. Se me van a subir las calorías y quizás también el diabetes. Yo requiero estar consumiendo la Biblia para que me alimente espiritualmente. Y bueno, hemos dicho Biblia, Biblia, Biblia. ¿Y qué quiere decir Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia? Bien,
La palabra Biblia procede a través del latín Biblia, de la expresión griega ta Biblia, ta agia, los libros sagrados, donde Biblia es el plural de biblón, que es papiro o rollo, y por extensión libro. Este ha sido el devenir de cómo se ha ido transformando la palabra del Señor. Primero fue en un papiro, después fue en un rollo, hoy es en un libro, y quizás si el Señor Jesucristo no regresa antes de 20 años, bueno, la tecnología ha avanzado tanto que posteriormente yo creo que en vez de decir que la Biblia es libro, pues ahora vamos a decir que es la app, ¿verdad? Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad, ¿sí? Biblos, el diminutivo Biblia. Y bueno, si ya sabemos que Biblia quiere decir los libros, vamos a ver en la Biblia cristiana cuántos libros tiene. Son 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Está la Biblia católica, que tiene 73 libros. De ellos, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. También hay la Biblia ortodoxa, que contiene 78 libros. De ellos, 51 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Está bien que nosotros digamos Biblia cristiana? No, es un equívoco. Debemos de decir Biblia evangélica. ¿Por qué? Porque todos somos cristianos. Hay cristianos ortodoxos, cristianos católicos y cristianos evangélicos. El Antiguo Testamento, en cada una de estas ópticas, en la Iglesia Católica se aumentaron 7 libros, en la Iglesia Ortodoxa se aumentaron 12 libros. Pero lo importante es que el Nuevo Testamento, en las 3 concepciones, son 27 libros. Vamos a desglosar y vamos a ver cómo se conforman los 39 libros del Antiguo Testamento. Bien, en un principio tenemos el Pentateuco, que como su nombre lo dice, pues lo conforman 5 libros. Y estos 5 libros, que lo tienen las 3 ópticas cristianas, también los judíos, nosotros le llamamos el Pentateuco, ellos le nombran la Torá. Tenemos libros históricos y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se maneja 5, 12, 5, 5, 12. Vamos a ver, los libros históricos son 12, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Posteriormente tenemos 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job es el primer libro que se escribe de la Biblia, lo escribió Moisés. Salmos lo escribe el rey David, y Proverbios, Eclesiastés y Cantares los escribe el rey Salomón. Los profetas mayores son 5 y son Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. El libro de Lamentaciones lo escribe Jeremías. Después vienen los profetas menores, que son 12, y es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a ver cómo se compone ahora
el Nuevo Testamento, que lo tienen de igual forma la Biblia católica y la Biblia ortodoxa. Sabemos que evangelio quiere decir la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que por medio del Señor Jesucristo nosotros nos podemos reconciliar con Dios. Y en los primeros 4 libros está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A estos 3 se les conoce como los sinópticos, y particularmente Mateo y Lucas narran desde el nacimiento del Señor Jesús. Juan únicamente escribe el último mes de vida del Señor Jesucristo. Ya había dicho que se conocen como sinópticos porque llevan una cronología y van dando la información de forma paralela. Juan, por ejemplo, en estos 3 se hablan de milagros. Juan les llama señales y él aporta 5 señales o 5 milagros que no vienen documentados en los 3 primeros libros. Después tenemos Hechos, que lo escribe Lucas, y son los hechos de los apóstoles. Epístolas Paulinas, es un nombre así como muy rimbombante. Finalmente son las cartas de Pablo, que fueron 13. Y son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Por último tenemos 8 cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. ¿Qué características tienen Santiago y Judas? Pues fueron hermanos del Señor Jesucristo. Por último tenemos un libro de profecía que se conoce como Apocalipsis. De los 9 autores humanos, solamente Lucas fue gentil. Lucas fue un médico, un doctor muy prestigiado. Pablo escribió 13 cartas, 4 de ellas a personas y 9 a las iglesias. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, que era una persona cultisísima, y lo instruye en las escrituras. Juan escribió 5 libros: Evangelio, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Apocalipsis. Lucas y Pedro escriben 2 libros: Lucas, Evangelio, y los Hechos de los Apóstoles. Pedro, Primera y Segunda. Mateo, Marcos, Santiago, Judas, el autor desconocido de Hebreos, escriben un solo libro. Si no nos adentramos en el estudio y conocimiento de la Biblia, difícilmente vamos a entender cómo actúa Dios, quién es y cómo es. Y vienen preguntas como: si Dios es omnisciente, que todo lo sabe; si Dios es omnipotente, que todo lo puede; si Dios es omnipresente, que está en todos lados en el mismo tiempo. Esto nosotros lo conocemos como las características de Dios. Entonces, si todo lo sabe, ¿por qué creó a Satanás si sabía que se le iba a revelar? Si todo lo sabe, ¿por qué creó a Adán y Eva si sabía que lo iban a desobedecer? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió deliberadamente? Y nuestro problema se centra en la desobediencia de Adán y Eva. Lo sorprendente no es que Dios haya permitido que el hombre pecara. Lo sorprendente es que Dios haya determinado salvarlo
antes de que pecara. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, pues que Jesucristo fuera nuevamente el puente para que nos pudiéramos reconciliar con Dios. Y vemos en Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro puente de santitos, de santitas, de vírgenes que te lleve a la presencia de Dios. El único que te puede reconciliar es Jesús. Vemos en 1 de Timoteo 2:5 que nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuevamente nos vuelve a reafirmar que la única forma de acceder a Dios es por medio del Señor Jesucristo. Y en Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No es por Buda, no es por Confucio, no es por Mahoma, únicamente es por el Señor Jesucristo. Y en Filipenses 2:8 nos dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán y Eva desobedecen, Jesucristo es obediente y nos da la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruía a Satanás? ¿Por qué Dios salvó a Daniel del foso de los leones y a Esteban permitió que lo apedrearan? Y Esteban es el primer mártir de la fe. ¿Por qué a unos libra y a otros no? ¿Por qué dice la Biblia que Dios me protege y me rompí el brazo? ¿O me robaron el automóvil? ¿O me dio cáncer? Estas son típicas que la gente dice. Si Dios es amor, ¿por qué permite los tsunamis, los terremotos, el coronavirus? ¿Por qué nacen niños con deficiencias? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobres? En Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos, ni mis caminos son igual al de ustedes. 59:9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y el ser humano ha podido hacer equivalencias, y ya sea que divida o multiplique para saber cuántos litros hay en un galón o cuántos galones hay en un litro, cuántas yardas en un metro y viceversa. Pero el ser humano no ha podido hacer una equivalencia de los pensamientos de él con relación al de nosotros. Nosotros en ocasiones queremos que Dios piense como nosotros, pero sus pensamientos son infinitamente más altos. La Biblia por todos lados nos revela la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación. Él es el dueño de todo. Él hace como Él quiere. Él hace todo conforme a su soberana voluntad, porque todo lo hace perfecto. Y no sé si ustedes recuerden en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cuando nos va narrando cómo se está haciendo la creación, en algunos versículos dice: y Dios vio que era bueno. Con Dios no hay ensayo y error, ensayo y error. Él todo lo hace perfecto. Su poder y autoridad son ilimitadas. Dios es autosuficiente. Nosotros no. Nosotros necesitamos su ayuda, y esa es una realidad. Cuando hizo el universo, ¿te pidió consejo?
Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? En Marcos 10:27 está narrando el Señor Jesús y dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Isaías 40:12 expresa: ¿quién ha medido el océano con la palma de su mano? ¿O calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? ¿O ha pesado en balanza las colinas y las montañas? 13. ¿Quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones? 14. ¿Quién le dio consejo y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Y en todas la respuesta es nadie, ninguno. Romanos 9:16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Yo puedo desear algo con todas mis fuerzas, o puedo hacer el esfuerzo sobrehumano, y si no es la voluntad de Dios, si no es su misericordia, las cosas no se van a dar. En Romanos 9:18 dice: así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. No sé si ustedes se recordarán en el libro de Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 5, nos narra que el Señor Jesús se va a Betesda, a esa fosa, y nos narra que había multitud de ciegos, de sordos, de mudos, de paralíticos, de leprosos. ¿Y a cuántas personas el Señor Jesús sanó? De esa multitud solamente sanó a una persona. Esta es una enseñanza que tenemos que tener muy presente. En ocasiones nosotros tenemos el deseo de que algún familiar, algún amigo, Dios lo sane. Y Dios no lo sana. Entonces, ¿qué sucede? Yo me enojo, me molesto, porque Dios no me está obedeciendo, Dios no me está haciendo caso, y entonces me alejo de Él. 19. Pero tú me dirás, ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? 20. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? A mí se me hace un ejemplo extraordinario del alfarero. Dice: ¿no tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Si a mí me tocó ser plato, yo no le puedo decir al alfarero: oye, yo quería ser jarra, yo quería ser vaso. Este es un ejemplo extraordinario que debemos nosotros de estar observando. No podemos contravenir la voluntad de Dios. Nuevamente reitero, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos
que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y su entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Romanos 11:34. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? 35. ¿Quién le ha dado algo antes para que él tenga que devolverlo? 36. ¿Por qué todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él? Gloria para siempre a Dios. Amén. El libro de Job consta de 42 capítulos y durante 37 hay un silencio absoluto, y a partir del 38 empieza a hablar el Señor y dice: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Y creo que es con copia para, ¿verdad? Esto es contundente. Dice el versículo 3: muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. 4. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con copia para. ¿Cómo te atreves a insinuar o a criticar lo que hace Dios si tú todavía no estabas presente antes de que Él realizara la creación? 5. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? 6. ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? Fíjense, en el libro de Hechos, a partir del capítulo 9, se va a repetir en el 9, en el 23 y en el 26, habla de la conversión de Pablo, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando Dios usa a determinadas personas de forma muy poderosa, siempre les cambia el nombre. Y Pablo, como ahora lo conocemos, era Saulo de Tarso. Bueno, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y la semana pasada hablábamos de la oración del Padre Nuestro y veíamos que hay personas que piensan que Dios no sabe, y entonces uno le dice: oye, te pido por favor por tal familiar, tal amigo que tiene tal cosa. Si Dios todo lo sabe. Y fíjense, él que es un seguidor, venerador de Dios, fíjense lo que empieza a contestar. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Él está informando a Dios como si él no supiera. Y vean cuál es la respuesta que da Dios en el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. Esa persona que es un aguizote, ¿sí?, yo lo voy a utilizar para que difunda, ¿sí?, todas las maravillas que yo he hecho. Y fíjense algo muy importante. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice:
Id es la instrucción de Jesús, id y hacer discípulos. Y los discípulos estaban trepados en la hamaca. Entonces usa a Pablo, ¿sí?, para que ellos emprendieran la diáspora y empezaran a predicar la buena nueva del Señor Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, vamos a ver si lo podemos lograr. Con suerte es chicle y pega y llegamos. Fue contundente. Pasemos al otro lado. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí está hablando de sus discípulos, de sus seguidores, de los que está siendo enseñado, y aquí hay personas espontáneas, simpatizantes del Señor Jesús. Creo que nosotros podríamos formar parte de las otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. De los 12 apóstoles, 11 eran galileos. Y su profesión era ser pescadores. Ellos habían experimentado muchas tempestades y las habían librado y tenían experiencia, pero esta particularmente era algo extraordinaria. Imagínense, ellos, pescadores con experiencia, iban en la barca con el Señor Jesús. ¿Se imaginan los simpatizantes lo que habrán sentido? 38. Y él estaba en la popa, se está refiriendo al Señor Jesús, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? ¿Cuántas veces nosotros, ante adversidades, le llamamos la atención a Dios y le decimos, ¿qué no te estás dando cuenta que me está cargando el payaso? 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Me imagino que haber quedado como plato, ni siquiera una arruguita de ola se iba a formar. 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos del Señor no tenían minutos, horas, días de haberlo conocido, ya llevaban años siendo instruidos por el Señor Jesús y ni siquiera lo conocían. Nosotros que no leemos la Biblia, pues nos vamos a sorprender porque no conocemos a Dios. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una promesa, pero para que aplique, yo tengo que estar dentro de la cobertura de Dios. Si no, pues no me va a estar protegiendo. La soberanía de Dios, esta me gusta mucho. Jonás 1:17, pero el Señor había dispuesto un enorme pez que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. El libro de Jonás es considerado el primer libro misionero en el Antiguo Testamento. Jonás era una persona nacionalista y de mecha corta. Entonces cuando el Señor le dice, ve por favor a Nínive y diles que si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Y él, yo creo que decía, pero ¿cómo es posible que Dios les otorgue el perdón a los ninivitas si nos tienen con el pie en el cuello? Entonces, él ha de haber pensado, ¿me estás mandando a Nínive? No, pues yo me voy a Tarsis, al opuesto de donde tenía que ir. Lo que no sabía Jonás es que Dios ya había inventado el GPS y lo traía, pero bien cuidadito.
Otro ejemplo, Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículos más adelante dice el 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María fue la que enjugó le puso el perfume al Señor Jesús. Ellos eran muy amigos, Marta, María y Lázaro. Cuando el Señor Jesús en su recorrido pasaba por Betania, invariablemente se quedaba en casa de ellos. Había una cercanía muy estrecha. Entonces, tanto Marta como María veían que ya Lázaro estaba a punto de sucumbir y mandan un mensajero para alertar al Señor Jesús que fuera rápido porque Lázaro se estaba muriendo. Y entonces Jesús decidió quedarse todavía 2 días más, y vean qué es lo que dice el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios no hace las cosas rapidito y tiene un propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan para bien, buenas y malas, como es el caso de María y de Marta. Conforme a su propósito. ¿Ya comiste hoy? Buen provecho. Es necesario que nos estemos alimentando de las Escrituras. Quiero agradecer a Federico Luna Cervantes, José Luis Pérez Muñoz, Magda Altamirano Suárez, a María Eugenia Flores Guerra, a Héctor Rocha Cibata, a Lupita Camal Canché, a Ramón Fons Ramírez, a Rafael Cerecero Soberanes y a Rosalinda Méndez Arámbula, que pues tomaron en cuenta mi petición y fueron muy generosos, solícitos y aportaron dinero para la operación de Alan. A ustedes les digo muchas gracias. Padre amado, te doy infinitas gracias porque este día nos has revelado que tú eres el soberano del universo y que tus decisiones no se pueden discutir. Gracias, mi Dios, por decirnos la necesidad que se tiene de conocerte por medio de la lectura de la Biblia. Te pedimos quites todo estorbo, quites toda traba para que nosotros poco a poco empecemos a deleitarnos de la lectura de las Escrituras. Te pedimos protección y te pedimos provisión. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.